Hola a todos, aficionados del Unión Deportivo Las Palmas, soy el abonado amarillo y hoy les traigo mi opinión del partido de ayer contra el Cádiz, donde Las Palmas hizo los deberes. Para el que no se haya enterado, acabó con un resultado de 1-2, victoria para nosotros los visitantes, que hacía ya tiempillo que no cosechábamos un buen resultado fuera de casa. Goles de Joaquín en ese córner, como curiosidad, jugador que debutó como profesional en Unión Deportivo Las Palmas hace unos años. Y luego remontamos de la mano sobre todo de Kylian Rodríguez, primero con ese batacazo en el minuto 14 que dejó a Lorenzo Matucci casi sentado en el césped. Y más tarde, en el 70, ya en la segunda parte, ese disparo a dos tiempos tras haber rebotado en la defensa, que él decide muy bien, muy rápido y que el portero no llega a rechazar y acaba anotando ya el gol de la remontada. En general en el partido, en la primera parte, estuvimos yo creo que muy desconectados al inicio. Tuvo que intervenir con creces Dinko Orcas. Fuimos afortunados, la verdad, de que se rompiera ese mal momento gracias al latigazo de Kylian. Y luego cuando ya estaba terminando esos primeros 45 minutos, otra vez volvían las dudas para mí. Si bien habíamos empezado a tocar más el área del Cádiz, a molestar más al portero rival. Luego en la segunda parte sí que nos vinimos más arriba, el Cádiz flojeó, vi mejor a Las Palmas sobre todo en la presión, mucho más atrevida, pausando el juego pero con criterio, desde mi punto de vista, lo suficiente para romper esas líneas que están muy bien plantadas por parte del Cádiz, por parte de los andaluces. Y creo que al final del partido lo justo era que la victoria se fuera con nosotros. Los cambios entraron bastante bien, ya hablaremos de ello ahora cuando dé las notas de los jugadores. Y nos volvemos a casita con esos 3 puntos que nos colocan en una buena posición en la tabla y que también aprovechan sobremanera pues el resto de resultados que se han dado en esta jornada. Entonces, como once inicial tenemos a Dinko Orcas en portería, Enrique Clemente en la banda izquierda, Viti Rosada que entraba por Marvin en la titularidad por la banda derecha y dupla de centrales para Sergio Barcia y Mika Mármol. Luego más adelante en el centro del campo ese doble pivote con Lorenzo Matucci y Kylian el capitán, adelantados un poco por Manu Fuster. Y ya por último, en el tridente atacante teníamos a Stanis, que empezó por la banda izquierda, Jesse en punta y Ale García por la otra banda. Como suplentes, destacar a Rafa Cruz, un chaval que si no he leído mal, disculpen, tiene tan solo 16 años, o sea, si hubiera debutado habría sido el debut más joven de la Unión Deportiva y que hasta ahora no está ni tan siquiera jugando con Las Palmas Atlético, o sea que bastante interesante esta elección por parte del míster. Hay mucha gente que dice que bueno, que esto es solo para la galería, porque obviamente no lo iba a poner a jugar y tal, pero no sé, a mí que se hayan fijado en él siendo tan jovencito, me da eso, mucha curiosidad e incluso esperanza. Quién sabe si tal vez en la pretemporada del año que viene se lo traiga el primer equipo. Esto de forma anecdótica. Y luego también hablar sobre el tema Miyashiro. Algún que otro medio de comunicación afirmaba que podía darse su vuelta en este partido. Estaba claro que ni de broma como titular. Y como vemos, ni siquiera se atrevió Luis García a ponerlo en la convocatoria de suplente. Esperemos que para los siguientes encuentros ya sí que esté disponible para el equipo. En cuanto a los cambios, en el 57 entró Marvin por Stanis Pedrola, que sufrió ahí un pequeño desajuste y me parece que el míster no quiso jugársela e hizo el cambio más bien pronto, porque la verdad que Stanis no estaba jugando tan mal. Luego en el 74 Iker Bravo por Jesse Rodríguez, cambio de delanteros. Y ya por último en el 90 Iñaki González, Iván Gil y Pejiño entraron por Kylian, Manu Fuster y Ale García respectivamente. Entonces, para las notas, vamos a empezar con Dinko Orcas. Fue un partido en el que el Cádiz, sobre todo al final, no estaba presentando mucho peligro, pero cuando tuvo que aparecer, apareció. Les recordaba antes esa jugada al minuto 2-3 del partido, que fue un paradón, algún remate a larga distancia, en los corners. Tal vez no las atajaba de la manera más segura del mundo, pero supo resolver esas situaciones. Se mencionaba también, bueno, y se veía en la retransmisión cómo había bastante viento en el partido, que eso para los porteros pues siempre es un impedimento, un hándicap, y él no se vio afectado por ello. Con los pases no lo vi mal, así que le voy a dar esta buena nota de un 7 para el croata.
Luego, en cuanto a la defensa en general, mencionaré eso, que esos minutos iniciales donde no estábamos al 100%, pues se vieron reflejados sobre todo en esta parte del equipo, entonces las notas no van a ser muy estelares. Empezando por Viti, me pareció un partido muy correcto, no lo vi aportando tanto ofensivamente, eso fue más papel de Ale García, que estaba por su banda, así que le voy a dejar con este 6,5. De todas maneras, recuerdo alguna que otra buena recuperación en defensa, aguantando el balón bien para la salida y tal, o sea que un buen partido de Viti, otra vez que siempre cumple. Luego, para mí, el mejor de la defensa hoy, si bien empezó el partido estrepitosamente, porque el gol en parte es culpa suya, pierde un poco la marca. Si lo ven ahí en la repetición, se ve cómo él se queda clavado. Creo que fue el que más supo pues resurgir como un fénix a lo largo de los 90 minutos. Da ese pase al hueco tras un fallo defensivo del Cádiz a Ale García, aunque luego no se aproveche esa jugada del todo. Al final ya estaba ya que se anticipaba todos los balones, lo ganaba todo por arriba. Encima contra un Lucas Pérez, por ejemplo, que vemos aquí en pantalla, un jugador muy veterano, pues no se dejó atormentar este Sergio García, y por eso pienso que se merece esta nota de un 7,5, que tal vez hubiera sido mejor de no ser por esos fallos al principio. Lo mismo pasa un poco con Mika Mármol, algún que otro fallo puntual, pero es verdad que si los tenía en gran parte o los solventaba o tampoco eran tan clamorosos de dejar, por ejemplo, a un jugador rival uno contra el portero, ni nada por el estilo. No lo vi tanto en cuanto a la creación de juego, más bien en la primera parte, que ahí no estaban apareciendo tanto los jugadores de Las Palmas, nadie se ofrecía, ahí sí hizo galones, pero luego en el resto del partido no aportó tanto en ese aspecto. Aún así le doy esta nota de un 7, que no está nada mal. Y ya por último, Enrique Clemente, yo creo que el más discreto de la defensa, pero también, al igual que Viti, cumplidor, le voy a dar este 6,5. Sufrió un poquito eso al principio, pero por lo demás, pues bien, no le recuerdo nada muy flagrante. Empezamos el centro del campo muy bien con Kylian Rodríguez, por supuestísimo el MVP del partido. Por momentos, lo único que le puedo achacar es que no se ofreció tanto como se espera de él, pero luego quitando eso, todo lo demás me parece que lo hizo perfecto. O sea, en cuanto a recuperaciones, el primer gol es un charro, el segundo me parece muy inteligente cómo lo resuelve, cómo remata tan rápido en ese rechace, que tal vez un jugador pues habría controlado, habría esperado un poco más, y él la puso con la misma, la pegó perfecta y permitió que el portero no llegara a ese balón. La creación también estuvo bien. Por momentos eso, dejaba un poquito solo a Matucci, en mi opinión, pero es lo único que le puedo criticar de su partido. Creo que ha sido una respuesta contundente a toda esta polémica que hubo en el anterior encuentro con los pitidos que recibió. Hacía tiempo que no veíamos esta versión de Kylian probando desde fuera del área y marcando estos goles. Yo creo que desde el año en primera no lo veía. Así que muy alegre de que haya decidido ahora y que le vengan esos momentos ahora, a final de temporada, que es cuando más nos hacen falta. A ver si nos puede regalar algún que otro golito más de aquí a lo que resta. Luego con su compañero en el pivote, Lorenzo Matucci, pues fíjense, más o menos el mismo análisis que con Kylian. Volvió a ser una mejor versión de este Amatucci a principio de temporada, que no tenía un partido malo, que siempre aquí, si ven los vídeos míos, la hemeroteca, las notas que le ponían eran muy buenas. Creo que vi esa versión de Lorenzo ayer. Recuerdo algún que otro pase errático o pérdida en el partido, pero luego el resto, eso, muy parecido a principio de temporada. Lo más importante que me parece que hizo fue cortar las líneas de pase. Siempre estaba bastante bien colocado, y siendo el Cádiz un equipo que tal vez le cueste generar de esa forma, pues este hombre siempre era como una mosca cojonera de estas para el Cádiz, ¿no? La jugada de Kylian, es verdad que no quería que esto se me olvidara, me parece muy importante también, porque en el primer gol la anticipación y recuperación la hace el italiano, y si bien luego el gol es
todo de Kylian, porque ese disparo no tiene más mérito que el suyo. Creo que, claro, sin la atención de Amatucci no se habría terminado de dar, así que también hay que darle ese peso en la jugada, un 7,5 para Lorenzo. Y ya por último, en el centro del campo, Manu Fuster, me parece que tampoco apareció tanto como otros días, pero todos los balones que tocó lo hizo con muchísimo criterio. En el gol este de Kylian del rebote, es él el que la recoge muy bien y hace un buen pase. La jugada esta que se inventa con un recorte que por poco no acabó en portería también me parece de absoluto crack, dando pausa en las contras cuando hacía falta. No sé, a mí me gustó mucho la manera en la que se asoció ayer, aunque no pareciera tanto, y creo que es merecedor de esta nota de 7 un Manu Fuster, que sigue demostrando porque es una pieza clave del equipo y que, vamos, sería estúpido sacarlo del 11 titular. Y ahora ya pasando con los delanteros, tal vez la parte más floja junto a la defensa. Primero Stanis Pedrola, le voy a colocar un 6,5. Creo que estuvo muy atrevido, muy encarador, mucho más de lo que le había visto hasta el momento. Y eso me gustó, aunque no le terminaran de salir las cosas. Es algo que, por ejemplo, le reclamo mucho a Ale García, luego hablaremos de él, y lo llevó Stanis pues al exponente máximo. La jugada que mencionaba antes de Manu, con ese buen recorte, viene en parte gracias a él, que hace un muy buen pase, la verdad, entre los dos jugadores del Cádiz. Y es una pena que tuviera ese pequeño golpe, creo que al final no ha acabado en nada importante, pero es obvio que es el motivo por el que se le acaba cambiando, porque incluso él con la actitud que demostró cuando tal vez Luis le decía que sí o sí tenía que salir del campo, se notaba que todavía quería seguir jugando, que estaba con una buena inercia y tal, entonces me da un poco de pena por esa parte. En defensa también lo vi aportando, como tiene que ser. Así que lo dejo con esta nota de 6,5. Y nada, esperemos que siga en esta buena actitud, no como con la que vino, la verdad. Luego en esta foto aprovecho para hablar de los dos jugadores porque no encontré una solo de José Rodríguez. En primer lugar, Ale García, le voy a poner un 2. Es que no me gustó nada, nada, nada su partido. Otra vez tiene una ocasión bastante importante y muy a favor suya para anotar y no lo consigue. Creo que eso nos podría haber dado muchísima tranquilidad, aunque ahora el partido pues lo hemos terminado ganando y no nos importa. Si hubiéramos empatado con un 1-1, nos hubiéramos acordado toda la semana de esa jugada que tuvo, ¿vale? No está tan determinante como al principio, está al contrario que otros jugadores de la plantilla. Y yo pienso honestamente que si Miyashiro no estuviera lesionado, pues Alex no olería la titularidad ni de broma. Lo que tiene es que su competencia es un pejiño que ha estado últimamente con muy pocos minutos y por lo tanto no está en un buen ritmo. Y porque es un poco más ofensivo que tal vez opciones como poner a Viti en el extremo. Pero vamos, creo que no está respondiendo a la confianza que está dando el entrenador por él. Lo noto al revés que Stanis Pedrola, muy poco encarador, muy poco atrevido, casi que con miedo. Se ve que no está con confianza. Pensaba que tal vez el gol que marcó en su día aquí en el Estadio de Gran Canaria se la iba a devolver, pero no está respondiendo, como les mencionaba. Y vamos, nada más llegue el japonés a estar al 100%, creo que tiene que quedarse sentado en el banquillo Ale García y tal vez entrar de eso de cambio con más frescura para aportar piernas en algún partido que se nos esté complicando y tal, buscar una contra con él en minutos más tardíos, porque es que de titular me parece casi que un 0 a la izquierda, ¿vale? Lo único que sí le doy mérito y por lo tanto no le pongo un 0 es por el trabajo defensivo que hace a veces y que siempre está ahí prestándose a la presión, la verdad. Y luego José Rodríguez, pues fue un partido en el que al final, por cómo se coloca el Cádiz, es muy difícil hacerle llegar balones y suministrarlos, pero los que tocó lo hizo bien. Creo que el trabajo sin balón también hay que premiarlo. No solo hablo del aspecto defensivo, que también se lo doy, sino a veces el generar huecos, arrastrar algún central. Yo creo que ese fallo tonto que tuvo el Cádiz con el que Ale García se queda solo, en parte viene gracias
esas decisiones de GC, esa experiencia que él tiene. Y entonces me parecería un poco injusto suspenderlo porque tampoco creo que fuera su culpa o que lo hiciera mal el recibir tan pocos balones. No sé si estarán de acuerdo conmigo, tal vez alguno de ustedes lo suspendería, pero no diría que hizo un terrible partido, ni mucho menos ese Rodríguez. Y ahora ya pasando con los cambios. Marvin, la verdad que dejó dudas al principio, algún que otro fallo en defensa, pero los arreglaba. Yo creo que el más estúpido que le vi fue en ese córner, que él intenta finalizar jugada rematando el balón fuera o hacia portería, se la da directamente a un jugador del Cádiz que hace un muy buen pase. Empiezan ellos a hacer el contraataque, tututun, 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 pero Marvin es capaz de recular, volver a esa jugada y ser el que despeje el balón y llevarlo a córner nuestro. No es la mejor solución, no era lo que tenía que hacer, pero aunque sea tras ese fallo, lo enmienda, es a lo que voy. Entonces, por esa parte no lo voy a suspender, por ese motivo. Se queda con este 5 Marvin, que yo creo que Viti le ha comido la tostada y preferiría que ahora mismo no fuera el titular, o al menos no en el lateral derecho. Luego encontré esta foto y me viene perfecta de Dicker Bravo, le voy a poner un 6. Me parece que entró con toda la motivación del mundo, casi todo lo que hizo lo hizo bien, está dando una mucha mejor actitud y hay gente incluso que lo señala como titular para la próxima jornada, como que debería tener esa recompensa. Yo no sé si llega a ese nivel porque es que al final GC está como está, pero es verdad que ya no tengo esta opinión de hace una jornada de que no quiero que tenga ni un minuto Iker Bravo. Sí me gusta ahora su cambio, sí creo que aporta más y lo veré con muchos mejores ojos después de, por ejemplo, el despliegue que hizo hoy, que me pareció bastante bueno. Tenemos ahí a la derecha Iñaki González, que al igual que Pejiño y Iván Gil, pues no lo voy a calificar porque estuvieron muy pocos minutitos. Yo creo que los dos centrocampistas también lo hicieron bastante bien en cuanto a recuperaciones y a asociaciones. Sobre todo, por ejemplo, Iván Gil, esa jugada, el primer toque que tuvo con Iker Bravo, que se queda en una zona de tiro muy complicada como para marcar gol, pero da muestras de esa calidad. A Iñaki lo vi eso, como una buena actitud, como muy atrevido, veterano, como si fuera un veterano. Y luego Pejiño, pues bueno, la verdad que es un poco de locos, ¿no? Otra vez tiene otra jugada para terminar de rematar el partido. Creo que esta era más sencilla que la del otro encuentro porque, como les mencionaba en el vídeo, Iker Bravo se la dejaba en una posición no tan ventajosa y era más difícil de finalizar, pero aquí contra el Cádiz tenía tal vez más chance, más tranquilidad con el balón, decide picarla y viendo la repetición, es que claro, él ni siquiera tuvo la picardía de mirar hacia los lados, ver cómo estaba la situación y no se esperaba tan siquiera, me da a mí, no calculó que iba a llegar el defensa por detrás que acaba sacando el balón. Si hubiera entrado esa vaselina, hubiera sido un golazo y me hubiera encantado, la verdad. Si ese gol de Pícaro, encima con ese morbo, vamos a llamarle, de que es contra su ex equipo. Que eso, bueno, ya es decisión suya hacerle un gol tan humillante al equipo con el que se formó. Pero bueno, eso, me callo. Pero no acaba anotando. Tampoco lo suspendería por eso, no sé, no me pareció una mala decisión del todo. Yo creo que simplemente le faltó eso, el fijarse, analizar el entorno y ya está. Por lo demás, sí recuerdo una jugada por banda que se va bastante bien, que luego no puede terminar de hacer el centro porque había, no sé si era un globo o bueno, algo en el campo que hace que rebote el balón. La verdad que es de risa y justo le tiene que pasar a Pejiño, que es el tío que más liadas tiene por partido. Es, no sé, de comedia, la verdad. Pero bueno, no lo voy a calificar, pero de todas maneras sí quiero decirles que los cambios en general entraron bastante bien al partido. Así que eso, no me explayo más, que bastante he hablado hoy. Se nota que hacía mucho que no grababa un vídeo, sobre todo, por cierto, de visitante de Las Palmas. Hacía bastante que no les traía un partido de estos. No me coincidía muy bien por el trabajo normalmente. Y nada, eso. En general, a mí me gustó cómo jugó el equipo. Al principio estábamos muy desconectados, pero eso se revirtió bastante más pronto de lo que parecía. Como yo mencionaba,
en parte gracias a Guirian. Luego en general dominamos bastante, el Cádiz no tuvo tanto peligro, yo creo que dimos razones para haber marcado algún que otro gol más, no hablo solo de la ocasión del García ni la de Manu Fuster, sino también por ejemplo de ese centro, ese córner que pone el propio Manu a Sergio Barcia que por muy poco se marcha fuera, esa jugada de Pejiño, la de Van Gil inclusive, quién sabe. Esta que tuvo Iker Bravo, que recortó bastante bien, se la deja Kirian y pues probó el tiro y tal vez si lo hubiera centrado igual remataba alguno de nuestros delanteros, no sé. Yo creo que al final acabamos con galones suficientes para llevarnos estos 3 puntos, 3 puntos que como les decía al principio nos dejan la situación muy bien de cara a la clasificación y el resto de la temporada. Todavía quedan 15 en juego, todavía queda por hablar, ahora nos toca el Valladolid aquí en casa, espero que también hagamos los deberes porque estoy seguro de que el resto de equipos van a pinchar, hay algún que otro duelo directo, por ejemplo el Eibar-Málaga. Así que eso es momento de hacer los deberes como se han hecho ayer. Por parte de Luis, yo creo que no se le puede criticar nada en este partido. Y hay gente hablando de eso, del tema de Stanis Pedrola, pero yo creo que al final era un poco pues querer asegurar, querer que el jugador no arriesgara con ese lance que sufrió y ya está. No, tampoco me parece una mala idea por parte del míster quitarle. Así que eso, ya me dirán ustedes en comentarios qué opinaron de este encuentro, qué opinaron de los jugadores, si están de acuerdo o no con mis notas. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbanse para más información y opinión de la Unión Deportiva Las Palmas y nos vemos en el próximo. Arriba de ello.